Dice, la presente investigación es conducida por tu servidor, Mario Jorge Sotelo Campo, estudiante del doctorado en educación por la Universidad del Valle de Grijalva. El objetivo principal de este estudio es analizar los proyectos formativos transversales en el telebachillerato comunitario como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias desde la experiencia docente. Si accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista en profundidad. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado. También se tomará un registro audiovisual de la entrevista que, una vez se encuentre con su autorización, se utilizarán algunas de las imágenes para la producción de un artículo como resultado y parte de la investigación para ser publicado con fines académicos. La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de lo de esta investigación. Tus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto serán anónimas. Una vez transcritas las entrevistas y ya no sean necesarias con los fines de la investigación, las grabaciones se destruirán o eliminarán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Igualmente puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le perjudique de ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista te parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. ¿Está de acuerdo con participar, maestro? Claro que sí. Muchas gracias. Comenzamos con unos datos de identificación. Nombre completo, por favor. José Moisés Silva Costa. Perfil profesional. Soy ingeniero químico de profesión y físico matemático. Área del conocimiento en TBC. El área de ciencias, de matemáticas y ciencias experimentales. Años de experiencia en telebachillerato. 2014, son 7 años ya. Okay. Nombre del plantel. Telebachillerato Comunitario 31, Dilatada Sur. Municipio al que pertenece. Almoloya de Juárez. Y labora en otra institución del sector educativo. Sí. ¿En cuál? Tec Milenio. Misma área del conocimiento. Bueno, ahí es un poquito diferente. Ahí también manejo la administrativa. Es en el área de nivel superior. Ya no es media superior, es nivel superior. Es área administrativa y manejo certificaciones. Soy especialista en mejora continua, lo que le llaman 6 Sigma. De acuerdo. Gracias. Ahora vamos a hablar de un caso de éxito de aplicación de proyecto formativo transversal en su telebachillerato comunitario. Comienzo nuevamente con datos técnicos, iniciando por el nombre del proyecto y año de aplicación. Bueno, el nombre del proyecto se llama Huerto en Casa. El año de aplicación fue 2021. Bueno, empezamos a finales de 2020 y se culminó en 2021. Duró aproximadamente 8 meses. Grado o semestre de aplicación. Fue semestres 3, 5 y primero. Y también lo tuvimos en los semestres pares, que son 2, 4 y 6, segundo, cuarto y sexto. Entonces, primer, segundo y tercer grado. Primero, segundo y tercer grado, así es. El proyecto se manejaba, bueno, ya me comenta vertical, también era horizontal respecto a las 3 áreas del conocimiento. Sí, sí, así es. Sí, se manejó en el área de lo que es comunicación, en lo que es en el área de sociales y lo que es, bueno, otras 2 áreas, que es el área de ciencias experimentales y matemáticas, pero también lo manejamos en lo que nosotros llevamos como Constrúyete, como habilidades socioemocionales también. Okay. Y último dato técnico, estrategia o técnica utilizada dentro del proyecto. La estrategia fue que lo hicieron, que siguieron el proyecto como tal, era
un proyecto de hacer un huerto en casa, pero deberían de tener ciertas medidas, ciertos consensos de figuras geométricas también, en ese sentido, y llevar una estadística de eso, también se metió ahí por esa parte. Y con ello también, bueno, hacíamos la parte de construirte, ¿no? Como socioemocional, ¿a qué te ayudaba? Que cuando lo hacías, en las lecciones que vienen ahí en construirte, unas 2 o 3 sobre habilidades emocionales, qué era lo que más te había gustado, si sembrar, cosechar, regar la plantita, etcétera, ¿no? Entonces era también en ese aspecto. En el aspecto de idiomas, le metimos un poquito de inglés, aunque ya fue al final. ¿Por qué? Porque nuestra maestra de comunicación en ese entonces no está certificada en inglés, yo hablo inglés. Entonces ahí también me metí un poquito de conocimiento de inglés, ¿no? Cómo se dice zanahoria, etcétera, y hacer oraciones con eso. Entonces, en el área de comunicación también intervino tanto en español como en inglés. Ok. Sobre lo estructuraron con el equipo docente. A ver si puedes repetir un poquito la pregunta porque no te escucho bien. Sí, ¿cómo se estructuró o cómo se consensó este proyecto con los docentes? ¿Cómo se estructuró? Ah, ok. Bueno, lo estructuramos primeramente en la planeación, ¿sí? Una secuencia didáctica. Y de ahí, bueno, fue primero una lluvia de ideas que tenemos varios ya resultados de, este, de transversales, algunos tradicionales ya que se nos ha hecho de estas tradicionales, pero por pandemia pues estábamos, ahora sí que nos movió mucho las ideas, ¿no? Hacia dónde dirigirnos. Y esto realmente surgió la idea en la Academia de Sociales. Algunos bachilleratos lo hicieron, otros no. Nosotros lo tomamos muy, muy a pecho, muy en serio. Y bueno, de ahí se estructuró a llevarlo como tal, se estructuraron las secuencias didácticas y de ahí pues bajarla con los muchachos, ¿no? Tener su rúbrica de preparación, de inicio, desarrollo y cierre del proyecto, ¿no? También. El número de integrantes era más o menos de 3 4 siempre y cuando vivieran cerca. Prácticamente el proyecto fue individual. ¿Por qué? Pues por pandemia no queríamos que X alumno fuera a la casa de Y alumno, ni nosotros tampoco podemos estar yendo seguido allá. Entonces, realmente lo manejábamos por redes sociales y por WhatsApp. Y cada mes o cada 15 días, ya dependiendo de la viabilidad, íbamos a revisar allá en las casas de los alumnos cómo iban sus proyectos, ¿no? En las casas más viables, hay algunas que por las comunidades resulta muy problemático subir, entonces ahí sí prácticamente era por que nos llevaran la foto y muestras de sus productos, ¿no? Ok. ¿Cómo participaba? ¿Qué le tocaba aportar a... Bueno, ya me comentó, pero si se pudiera andar un poco en qué le tocaba aportar en cada área del conocimiento en esta etapa del proyecto. En la etapa de desarrollo del proyecto. Ajá. Ah, ok. Bueno, por ejemplo, en el área de comunicación, pues ellos tienen que transcribir todo lo que habían hecho, transcribirlo en tipo de ensayos, ¿sí? Esos ensayos los revisaba la maestra de comunicación. Algunos se los solicitó en inglés, muy pocos. Y en el área de sociales, ellos prácticamente hacían la parte ¿no? de a qué repercutía en lo que estaban haciendo, porque algunos inclusive se pusieron hasta a vender a los vecinos, ¿eh? Entonces, ¿a qué repercutía ese desarrollo que estaban teniendo el proyecto en su propia economía familiar, ¿no? Y ellos lo enlazaban mucho a, a obtener en modelos de microeconomías. Ahí la maestra les tuvo que mandar información sobre cómo hacer un microproyecto en vías de desarrollo, ¿no? Aunado a la Agenda 2030. Entonces, ahí metieron también la Agenda 2030 en cuestiones de sociales, ¿no?
Al inicio del proyecto, como desarrolla el proyecto, ellos hicieron todo un historial de la comunidad, investigaron, y algunas se las llevamos también nosotros las hojas de información, qué tipo de suelos y qué productos podían organizar en su hortaliza, ¿no? Algunos un poquito bastante raros que no, bueno, unos querían sembrar, por ejemplo, jitomate, ¿no? Tuvieron que hacerlo en huertos ya, en naves ya, que ellos tenían. Algunas casas, algunas personas, los demás pues lo hicieron de manera, de otro tipo de hortaliza, ¿no? Entonces, en base a eso, ellos, por ejemplo, la maestra les dijo ahí, la historia del jitomate, ¿no? El origen del jitomate y cosas históricas, y aparte lo enlazó transversalmente con la economía y la historia de México, prácticamente, ¿no? Entonces ahí fue el área de sociales fue la más difícil para este proyecto, enlazarla como tal. Y para los del primer semestre no fue tanto problemático, porque en cuestiones de ética y valores, pues enlazaba un poquito más hacia la cuestión familiar, ¿no? Y eso enlazaba más perfectamente con el Constrúyete en las habilidades emocionales que vienen en el primer año, y pues resultó un poquito más afín, vamos, el proyecto, y así es, así nos pasa con algunos de los proyectos transversales, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, por la situación de pandemia, la dinámica se dio fuera del aula, fue en las, y por ser Exacto, fuera huertos, del pues aula, tenían que ser prácticamente en sus fuera del casas. aula. Ujú, así es. Ok. Sí, muchas cosas las vimos en virtual como aula, ¿no? Pero la guía y todo eso, pero muchas sí fueron prácticamente fuera del aula, o sea, fue práctico el proyecto transversal. ¿Hubo problemas o situaciones que se presentaran durante el proyecto, es decir, con los alumnos en sus casas en la elaboración del proyecto? O bueno, Sí, más bien en el hubo seguimiento. alumnos que plano, por eso se nos alargó, que de plano, ¿no? De los primeros 2 meses nos mandaban foto, y a la hora que fuimos pues como no auditarlos, ya, pero sí a revisar, pues resulta que no tenían nada, ¿no? Y entonces ahí sí hubo sanciones, y hubo plática de concientización de pues, qué estaban haciendo, ¿no? Sobre todo por la parte, lo tomamos nosotros en nuestros valores de la escuela, como lo que llamamos una deshonestidad académica, ¿no? Que en nuestro procedimiento pues marca que eso ya amerita un reporte académico, ¿no? Y entonces, pues sí levantamos ahí 2 reportes académicos a jóvenes que no hicieron su trabajo en tiempo y forma como le debieron haber hecho. Y sí nos ocasionó problemas. Otro de los problemas fue que, pues algunos, aunque viven en ambientes rurales, pues la verdad es que no saben sembrar y no saben cuidar a la planta. Entonces, veíamos unos productos muy buenos y otros que pues de plano no estaban, ¿no? Y era porque parte de la familia o la familia completa y el alumno pues no sabían ni cómo se hacía nada, ¿no? Entonces con ellos tuvimos que generar más información, más lo que le llamamos know-how de la hortaliza, y poder llevárselos a ellos para que pudieran de cierta manera respaldarse más a la hora de sembrar y tener pues, productos de éxito, ¿no? Más o menos ya que tuvieran su huerto ya produciendo efectivamente como debiera ser, ¿no? Ok, esta última que menciona, bueno, la entiendo yo también como una adecuación que se tuvo que hacer al proyecto por el instruir a los alumnos en el cómo poder realizarlo. ¿Hubo alguna otra adecuación obligada que ustedes tuvieran que hacer al proyecto? No, pero eso nos llevó a que las secuencias didácticas, modificarlas y adecuarlas a los tiempos reales que lleva el proyecto, ¿no? Ok. Ujú. ¿Qué tanta fue la disposición de los alumnos en el proyecto en general? Híjole, pues en general en telebachillerato yo creo que es de los alumnos más participativos que tenemos, ¿no? Los que trabajamos en ambiente de rural y de ciudad, pues yo sí noto de las mañanas que voy a la universidad y me paso en las tardes, híjole, un ambiente súper diferente, ¿no? De cooperación, de involucramiento, se les ve el hambre de aprender a algunos muchachos. Ahí tenemos alumnos que son más lentos en el aprendizaje, siempre hay
esa mezcla de características, ¿no? Pero en general se le ve al alumno mucho más hambre del aprendizaje y de querer captar más cosas, y sobre todo si es algo de su ambiente, de su contexto rural, les atrae con más razón, ¿no? Que a uno de ciudad, pues le lleva las cosas, le dices, pues sí lo hacen, pero vamos por cumplir el compromiso y el aprendizaje, ¿no? Que uno está esperando que se lleve el joven. Pero acá, aparte que se lleva el aprendizaje, se le ve el entusiasmo un poquito más encendido, ¿no? A eso me refiero. Ok. Sobre los resultados, Mm. hablando específicamente de los productos, la forma en que se evaluaron estos productos o estos resultados que me mencionaba al principio que tenían sus rúbricas Ujú. y acerca del logro de los objetivos que se trazaron en un principio. Sí, el logro de los objetivos prácticamente fue del 95%, si lo ponemos como porcentaje, ¿no? Sí hubo objetivos que la realidad fue muy ambicioso. No teníamos experiencia. Los tres maestros no somos agrónomos. Entonces, en el aspecto de concientizar y valorar más el proyecto en cuanto a este tipo de objetivos, pues sí vimos que teníamos que reestructurar para en el futuro los proyectos transversales de este tipo, o en especial, sí ponerlo más aterrizado, ¿no? En cuestión de números, de estadísticas y de logro, pero en cuanto a conocimiento, a las áreas de transversales que tenemos de comunicación, de sociales y de ciencias, yo creo que el objetivo se alcanzó, se excedió, ¿eh? Fue muy bueno y pues nos les permitió a los jóvenes también trabajar, vuelvo a repetir, en las habilidades socioemocionales que en pandemia y actualmente nos siguen haciendo tanta falta, ¿no? Entonces, ese fue un logro que no lo teníamos contemplado ni, ni lo tuvimos evaluado como tal, ¿no? Ni cuantificado. Entonces fue un logro subjetivo que debemos, todavía lo tenemos ahí pendiente, lo hemos dejado por ahí, de volver a reescribir esa parte para tenerlo como un logro ya tangible, ¿no? Que sea un logro formalizado ya en el desarrollo y en el resultado del proyecto como tal. Ok, muchas gracias. Eh, Ujú. Esta parte de los resultados lleva al logro o a la concreción de competencias en los alumnos. ¿Qué tanto considera que este proyecto logró el desarrollo de esas competencias en sus alumnos? Pues prácticamente las cumplió varias competencias, ¿no? Y el alumno se hizo más fuerte en su autoconocimiento, en su autoaprendizaje. Y al principio nos preguntaban mucho, al final prácticamente no nos presentaban más bien, ¿no? Y nos explicaban. Entonces, eso fue lo que más nos impactó, no ver al chico cuando íbamos y presentarnos el proyecto o el avance y lo que ya llevaban, ¿no? Incluso les tomábamos también como documentación un video que les pedíamos que hicieran, ¿no? No que nos lo transmitieran por redes sociales, porque obviamente se gasta los megas de ellos, pero cuando lo íbamos a ver y nos lo enseñaban, pues era muy gratificante ver que la competencia que nosotros habíamos marcado ahí como tal se había cumplido, ¿no? Entonces, ese es los aprendizajes esperados. Yo creo que es uno de los más formas de haberlo logrado, que hubiera sido individual para cada maestro con sus secuencias didácticas y sus modos del aprendizaje y enseñanza, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un logro muy, muy importante para este proyecto.